Hola a todos, soy un tío blancuetero y empezamos esta semana con otro noticiero. Y lo primero que voy a deciros es que llevo un poco enfermo todo el fin de semana. Así que disculpadme si mi tono no es como el de siempre, porque estoy con el típico catarro de temporada, ¿vale? Que probablemente me tome libres lunes y martes, por lo menos de hacer directos en Twitch y todo eso, sobre todo para no forzar la garganta. Pero los vídeos en el principal los tendréis. Ahí dando el do de pecho, compañeros. Y bien, vamos a hablar de cositas que habrían surgido a partir del atentado en Algeciras de hace una semana. Y es que a raíz del asesinato del sacristán, mientras estaba dando una misa por un fanático islamista, el líder del PP, el señor Feijóo, tuvo a bien hacer unas declaraciones que entre toda su tibieza son una realidad palpable. Que vino a decir que desde hace siglos no se verá a un cristiano matar en nombre de su religión como hacen otros pueblos. Hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión. Y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. ¿Y qué han hecho desde La Sexta? Pues calificar estas palabras bastante normales dado el contexto como tesis muy peligrosas y desmentirlo en una sección que han tenido a bien llamar cristianos que mataron en nombre de la religión. Y los tíos básicamente empiezan en plan perdonavidas diciendo que bueno, que van a tener a bien no remontarse a las cruzadas. Feijóo puntualiza que no sucede desde hace muchos siglos. Así que no hablaremos aquí de esas miles de personas que fueron asesinadas durante las cruzadas, en la Edad Media. Hombre, pues todo un detalle, eso de no retrotraerse 500 años al pasado, la verdad. Pero lo que sí van a hacer es seleccionar algunas matanzas o atentados al azar que ellos, por obra y gracia de Dios, pues pueden relacionar con la religión católica o cristiana. Y para ello seleccionan hechos tan dispares como la matanza de Utoya por el Anders Breivik, un tío que por cierto se declara a sí mismo como pagano, o episodios como la guerra de Bosnia o las atrocidades de Joseph Kony en Uganda. Y si cuela, cuela, y si no, me la pela, para culminar con este potentísimo mensaje. A pesar de lo que ha dicho Feijóo, en los últimos años, y no hace siglos, hemos visto varios casos de personas que atentaron, que asesinaron en nombre de la religión cristiana. Si los yihadistas matan en nombre de su Dios, estos que hemos visto también lo hacen. ¡Qué par de cojonazos! Espero de verdad que a este periodista le paguen bien. Así que, según La Sexta, en tan solo 35 años, los cristianos habrían cometido todo tipo de atrocidades y tropelías. Sobre todo si descontextualizas 4 elementos random y te montas la película que emocionó a Spielberg. Todo ello para minimizar el asesinato de Algeciras y lo que significa la amenaza del terrorismo islámico en todo el mundo. Y no os voy a mentir cuando os digo que, sinceramente, me cuesta entender las cotas de miserabilidad a las que puede llegar esta gente. Porque básicamente, desde La Sexta lo que nos están diciendo es que a día de hoy el cristianismo es una amenaza terrorista comparable con la del yihadismo. Algo que no solo es una falacia, sino también paradigma de ese insufrible buenismo que refleja los peores síntomas de Occidente que parece empeñado en autodestruirse. Y es que, vamos a ver, no solo no existe ninguna organización cristiana o católica que promulgue entre sus seguidores cómo acabar con los infieles en sus comunidades, sino que además sabemos que los métodos de captación, reclutamiento y entrenamiento de células terroristas islámicas, desde el Daesh, el Estado Islámico en los últimos años, han tenido un cambio de paradigma en el terrorismo yihadista. Sabemos, como publicaba en 2021 el Departamento de Seguridad Nacional sobre la amenaza global del yihadismo, que a partir de 2018 la radicalización y el reclutamiento en suelo europeo ha descendido. Sin embargo, asistimos a un repunte de actos terroristas más individuales, menos organizados y menos letales. Los yihadistas en Europa emplean cualquier medio como arma para aterrorizar y asesinar siguiendo los preceptos de Al-Qaeda y Daesh, que se extienden ahora de forma masiva por internet, de atentar contra los infieles y Occidente con acciones en solitario. Las consecuencias de estas campañas de propaganda yihadista se han hecho evidentes en los últimos atentados en suelo europeo en 2020. Todos fueron ejecutados en solitario y aunque pueda ser menos dañina en términos de letalidad, la amenaza yihadista sigue teniendo un enorme potencial de provocar terror entre los europeos. Esto en La Sexta lo saben y es del todo conocido, pero debido a esa necesidad buenista de poner equidistancia y evitar ser llamados islamófobos o distanciarse de lo que ellos consideran como un discurso de la extrema derecha, tienen los cojones a que día después de que un sacristán sea ejecutado por un fanático del Islam, deciden que es buena idea equiparar a las víctimas con los verdugos y explicarnos a todos que los cristianos también son una amenaza.
casi tanto como los yihadistas. O sea, que un elemento exógeno a nuestra cultura que dice de forma abierta y clara que quiere destruirnos, como es el yihadismo, actúa atacando y asesinando a un elemento simbólico como puede ser un sacristán que estaba dando una misa, y nosotros, en lugar de señalarlo e informar de la amenaza que suponen estas células de integrismo religioso, lo que hacemos básicamente es mirarnos el ombligo y decir: nosotros también matamos en nombre de Dios. Para inventarnos una narrativa ficticia en la que los cristianos serían casi igual de peligrosos que los yihadistas. Y no, amigos, no, por esta no paso. Yo soy agnóstico, pero no soy gilipollas. Y sé perfectamente que en los últimos años, en Europa, en Occidente, ningún terrorista doméstico se ha formado yendo a la iglesia a misa los domingos. Mientras que muchas veces a los otros sí que les habrían adoctrinado yendo a la mezquita a escuchar al imán. Si no somos capaces de comprender algo tan flagrante y flagelarnos incluso cuando nos atacan y nos asesinan, creo que esto significaría que no tenemos redención alguna, y cuanto antes acaben con nuestro sufrimiento, pues mejor que mejor. Y bueno, en las mismas, como no ha ocurrido nada, ningún miembro del gobierno ha querido pasarse por el entierro del sacristán. Supongo que es para que no le llamen populistas o algo así. Y es que fue un evento que se celebró el viernes en Algeciras y al que ni siquiera se acercó el delegado del gobierno en Andalucía, que se ve que estaban a otras cosas más importantes como darnos algún derecho nuevo o reformar alguna ley. Y eso que Marlaska se dejó caer por la zona el jueves para comentar la operación y asegurar que estaba centrada en analizar su naturaleza terrorista. Eso sí, por supuesto, no se cerraba a otras posibilidades del todo probables, como que el asesino no estuviera en sus cabales por tener algún tipo de antecedente psiquiátrico. Que, como decía Jorge Bustos en su columna del Mundo, hay que ver la brocha gorda que se utiliza para señalar la manida violencia de género, donde básicamente se buscan las víctimas al peso, y cómo esta es sustituida por un finísimo pincel cuando se trata de hablar de violencia vinculada a la religión islámica. No hay que apresurar acontecimientos, vamos a dejar que la policía haga su trabajo. No como cuando celebráis por Twitter la enésima víctima de violencia machista de las que sabéis el móvil minutos después de que hayan pasado los hechos. Porque ya sabéis, unas víctimas refuerzan políticamente nuestro relato y otras pues no tanto. El delegado básicamente dijo que el jueves ya había dado el pésame a los familiares, así que su trabajo ya ahí había terminado. Y como no hay nada que se pueda aprovechar en estos tiempos de precampaña electoral, ¿para qué hacer el esfuerzo de mandar siquiera un cargo menor al entierro? Como apenas hay carguitos, no diréis, joder, vaya pérdida de recursos. En fin, vamos a dejar de hablar de este tema, que me caliento, y vamos a pasar a hablar de Irene Montero, que seguro que nos inspira más a todos. Y es que finalmente ha sucedido lo que esta señora lleva diciéndonos semanas, meses incluso, que no iba a suceder. Y es que Irene Montero no aguanta la presión y acepta reformar la ley del solo sí es sí. Aunque un día antes nos estaba defendiendo la ley y nos estaba diciendo que era súper sólida. Pero donde dije digo me rindo, y esto es lo que ha dicho la buena de Irene Montero. Y es que a las puertas de la rebaja número 300, la ministra ha cedido a la presión y ha aceptado reformar la ley del solo sí es sí. Es impoluta, es perfecta, será recordada en la historia como la ley que ayudó a las mujeres, claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. El PSOE, sin embargo, no debe de pensar igual. En el Partido Socialista deben de estar de muy bien, si tú te quieres suicidar, me parece genial, pero no nos lleves a todos contigo, porque estamos en un año electoral y las consecuencias de la ley de Marras pues han levantado no pocas críticas sociales. Vamos, es que básicamente desde que empecé con el noticiario cada día os cuento alguna actualización. Así que el PSOE se ha puesto duro y ha forzado al Ministerio de Igualdad a realizar la reforma. Y parece, al menos por lo que ha trascendido, que no les han dado opción alguna. Cariño, muy bien el rollito las ruedas de prensa, los podcasts que hacéis y tal, pero la ley o me la cambias o me la cambias. El objetivo de los socialistas, evidentemente, sería poner fin a la crisis de reputación galopante que está sufriendo la coalición, sobre todo a partir de la ley de Marras, aunque parece poco probable que terminen las reducciones de condena. O sea, que hagan lo que hagan, el daño ya está hecho, algo que por otro lado se sabía que iba a ocurrir. La idea de Moncloa es que sea el propio ministerio el que tome la iniciativa, que ya estaría trabajando con el Ministerio de Trabajo, es decir, Irene Montero y Yolanda Díaz working together reforming the ley, que a Yolanda seguro que no le importa apuntarse un tanto con todo esto. Claro, esto es muy curioso porque justamente el día anterior Irene Montero había dado tremenda rueda de prensa donde decía lo siguiente. Bueno, respecto a la última pregunta, no vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones. La ley del solo sí es una ley sólida y de carácter integral que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento Europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir.
y muchas de esas críticas reconocen que esta es una ley sólida, necesaria y que, como les digo, permite por primera vez al Estado ofrecer ese marco de protección y de atención integral a las víctimas de violencias sexuales. Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí, y así seguirá siendo. Y sinceramente no sé qué reforma van a hacer o cómo la van a justificar cuando a día de hoy o hace unos días ni siquiera la misma Irene Montero reconocía las carencias de la ley. Sobre todo cuando hace unas semanas el problema eran los jueces fachas que estaban prevaricando. Si el problema son los jueces fachas que prevarican, el problema no estaría en la ley, así que a ver cómo nos lo justifican. Lo que está claro es que esta ley preocupa bastante en Moncloa y dicen que es la que más daño nos hace y la que más nos afecta. Porque hay gente que le recuerda a diario que el gobierno más feminista de la historia de España ha sacado una ley que cada día está ayudando a cientos de agresores sexuales condenados. Y terminamos el noticiario de hoy hablando de machismo futbolero para ser exactos. ¡Sí! Y es que se ha reclamado la dimisión de Luis Manuel Rubiales por la entrega de medallas de la Supercopa Femenina, que tuvo una fuerte polémica. Y es que al finalizar el evento, las jugadoras tuvieron que recoger ellas mismas las medallas, ya que no había nadie para hacer la entrega. Solo había una caja y, como si fuese un buffet self-service, coja su propia medalla. Ante tales hechos, la Asociación Transparencia y Democracia ha sido la que ha planteado la dimisión a través de un escrito administrativo, hasta piden que actúe el Ministerio de Cultura y Deporte. Y todo básicamente porque el vídeo de la entrega se hizo viral y, como suele pasar, empezaron a llover las críticas. No, es que a los tíos les pone una medalla y les da la mano hasta el rey. No, mira, es que tal, es que a las chicas recogen su medalla y al señor este se la ponen y mira la copa. Claro, lo comparaban con la entrega de medallas del Mundial que se celebraba en Arabia Saudí. Anda para allá, bobo. Cosa que por otro lado se suele dar en un evento de estas dimensiones y esta magnitud. Así que para compensar este despropósito, la Asociación Transparencia y Democracia exige volver a realizar la ceremonia y que esta vez se haga como Dios manda. Los requisitos que pone atentos son los siguientes: tiene que hacerse un estadio de primera división, obviamente. El evento tiene que retransmitirse en abierto y tiene que ser de tal importancia que permita la completa ocupación del estadio por aficionados. ¿Y qué más? Y las futuras Supercopas femeninas se celebrarán en el mismo lugar que las masculinas, por supuesto que sí. Que oye, por pedir está muy guay. Y sigo diciendo lo mismo que he dicho en vídeos anteriores. El problema que tiene el fútbol femenino no es un problema de infraestructuras, de inversión, de medios, de grandes estadios de primera división o de que venga el rey a ponerte la medalla. El problema que tiene el fútbol femenino es de demanda. La gente no ve fútbol femenino. Eso es el mercado, amigo. La gente ve tenis femenino y masculino. La gente ve fútbol masculino. La gente ve a las Kardashian. La gente ve la Isla de las Tentaciones. Pero no ven fútbol femenino. Si el fútbol femenino quiere tener las mismas infraestructuras, los mismos medios, la misma atención que el fútbol masculino, primero tiene que conseguir que la gente quiera ver fútbol femenino. Porque esto básicamente es como si yo con 4 colegas formo un grupo de música, hacemos 4 canciones, nos ponemos a tocar y empezamos a dar bolos. En las actuaciones que hacemos en locales pequeños ni siquiera llenamos el aforo, y cojo yo y con mis cojonazos lo que hago es compararme directamente con los Rolling Stones y exigir una atención mediática, unas infraestructuras y una inversión comparables con las del grupo inglés. Yo quiero ganar millones de euros, tocar en un estadio y tener de teloneros a U2. Invariablemente todo el mundo observaría mi delirio, me daría una palmadita en la espalda y me diría: tranquilízate, Sergio, anda, bájate de la parra. Sin embargo, este delirio es bastante popular cuando se compara el fútbol masculino con el fútbol femenino. Y con esto no quiero decir que el fútbol femenino esté sentenciado a la mediocridad y al fracaso. Lo que quiero decir es que no se construye la casa por el tejado. Dejad a las chicas que crezcan, que evolucionen y que vayan ganando aficionados de forma orgánica. Todos lo que exigís, tanta igualdad salarial y tanta igualdad de medios y de infraestructuras, id a ver fútbol femenino, aficionaros al fútbol femenino, y os aseguro que cuando millones y millones de personas se conecten para ver la final femenina de la Copa de España, tanto el dinero como la infraestructura como la atención mediática será equiparable a la magnitud del evento.
Hasta entonces, dejad de contarnos películas. Y en el Zasca del día tenemos a la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, que el pasado noviembre nos dijo que modificar la ley del solo sí es sí, jurídicamente hablando, que es donde se maneja ella, sería una barbaridad. No es la solución, el problema no existe, la ley está clara. Bueno, pues a ver cómo nos explica ahora que desde su gobierno, después de 200 rebajas de condenas, van a cambiar la ley. Iré preparando las palomitas. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.